Buenas, nosotros somos el grupo número 9, conformado por César Suárez, Nayelit Suárez, Jessica Sucre, Carla Urbáez, Verónica Venegas y mi persona, Verónica Villarreal. Y a continuación hablaremos acerca de la respuesta de las neuronas a la agresión, en donde se tiene la degeneración, la cicatrización y la regeneración. Comenzando por la degeneración, tenemos que es básicamente la alteración grave de la estructura de la célula, en donde la porción de la fibra nerviosa que se encuentra distal al sitio de la lesión se degenera debido a la interrupción del transporte axónico. La degeneración del axón en posición distal con respecto al sitio de la lesión se conoce como degeneración anterógrada o degeneración walleriana. En el sistema nervioso periférico, los segmentos axónicos que se encuentran distales al sitio de la lesión adquieren una serie de estrangulaciones y se fragmentan en segmentos discontinuos a los pocos días, mientras que en el sistema nervioso central la degradación de los segmentos axónicos aislados tardará varias semanas. Por otra parte, la vaina de mielina también se fragmentará y son los fragmentos de mielina que van a encerrar a los fragmentos axónicos. Posteriormente, las células fagocíticas que se encuentran en las células de Schwann del sistema nervioso periférico y en las microglías del sistema nervioso central, junto con los monocitos de la sangre que migran al sitio de la lesión, son los que van a eliminar tanto los fragmentos axónicos como los fragmentos de mielina. También se presentará un poco de degeneración retrógrada, pero en menor cantidad debido a que se extiende solo unos pequeños segmentos internodales. En el sistema nervioso periférico, las células de Schwann, junto con sus láminas externas, permanecerán en unas estructuras tubulares que se encuentran distales al sitio de la lesión. Con respecto al soma de la neurona, el soma de una neurona cuyo axón ha sido lesionado presentará tumefacción. El núcleo se desplazará hacia la periferia y la sustancia de Nils desaparece. Este fenómeno se conoce como cromatólisis y la cromatólisis aparece 1 o 2 días después de ocurrida la lesión y alcanza su máxima expresión aproximadamente luego de las 2 semanas. Los cambios en el soma son proporcionales a la cantidad de exoplasma perdido por la lesión, es decir, una cantidad de exoplasma importante perdido por la lesión puede llegar a ocasionar incluso la muerte de la neurona. Por último, pero no menos importante, se debe mencionar que cuando se secciona una fibra motora, la fibra muscular inervada por dicha fibra se atrofia debido a la falta de uso. Aquí podemos observar un dibujo esquemático en donde en la imagen A tenemos una neurona en perfecto estado con su neurona, su axón, sus células de Schwann y la fibra muscular. En la figura B observamos el sitio específico de la lesión y el núcleo C empieza a desplazar hacia la periferia. Y en la imagen C tenemos el núcleo más desplazado hacia la periferia, desaparece la sustancia de Nils, por lo tanto se da la cromatólisis y como es una lesión más avanzada, el músculo se atrofia debido a la falta de uso. Buenas, yo les vengo a hablar sobre la cicatrización. En el sistema nervioso periférico podemos encontrar que el tejido conjuntivo y las células de Schwann forman tejido cicatrizal en las brechas que hay en los extremos de los nervios que han sido seccionados o aplastados. Si el tejido cicatrizal no es muy grande o se puede lograr una aproximación quirúrgica en los extremos de los nervios que han sido seccionados, puede que este nervio llegue a regenerarse. En el sistema nervioso central podemos encontrar que el tejido cicatrizal derivado de la proliferación de las células de la neuroglia parece impedir la regeneración. Por lo tanto, las investigaciones actuales van más dirigidas a la prevención o la inhibición de la formación de la cicatriz ilial. Ahora les vengo a hablar sobre la regeneración. Las células de Schwann se dividen para formar bandas celulares que atraviesan la cicatriz neoformada. La división de las células de Schwann van a formar el primer paso para la regeneración de los nervios periféricos que han sido seccionados o aplastados. Las células de Schwann van a formar una especie de cilindro que van a servir como guía para las prolongaciones nerviosas nuevas, que serían los brotes en las células nerviosas que están en regeneración. El segundo paso de la regeneración celular es que una gran cantidad de brotes empiezan a crecer desde el muñón proximal. Si uno de estos brotes encuentra una estructura cilíndrica, empieza a crecer a través de ella por su estructura tubular, a una velocidad de 3 milímetros por día. Aunque muchas prolongaciones nerviosas nuevas se degeneren, su gran cantidad aumenta la probabilidad de que las neuronas puedan restablecer su conexión sensorial y motora.
Cuando se restablece el contacto físico entre una neurona motora y su músculo, suele recuperar su función. Las técnicas de microcirugía que restablecen rápidamente la contigüidad de los nervios seccionados o los vasos sanguíneos hacen que sea más común cada día. Si no se restablece el contacto en los puentes de las células de Schwann, los brotes axómicos crecen desordenadamente y hacen que el músculo permanezca atrofiado.